Hola, soy Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Javier Escudero, quien es cardiólogo clínico y además tiene una alta especialidad en cardiología intervencionista. Bienvenido al programa, Javier. Muchas gracias. Al contrario, Marco, muchas gracias por la invitación. Vamos a revisar el día de hoy un tema realmente en lo particular, Javier, muy novedoso. Es decir, que he leído poco, por eso lo presentamos el día de hoy, que es hablar de grasa en el corazón. Este es un artículo publicado por el Grupo de Trabajo de Resonancia Magnética de la Sociedad Italiana de Cardiología y publicada en Circulation de septiembre de este año. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. El contexto es el siguiente. A ver, el tejido adiposo cardíaco normalmente está presente en el corazón, generalmente en pericardio, en epicardio, y también hay una parte de grasa intramiocárdica, Javier. Esto es cierto, esto es lo real. Sin embargo, en ciertas condiciones fisiopatológicas, por ejemplo, infarto del miocardio, miocardiopatías, esta grasa puede aumentar. Y no solamente aumenta en volumen, sino que es activa esta grasa, secretando algunas sustancias que pueden empeorar incluso la condición clínica que precedió a esto. ¿Qué nos puedes comentar del artículo, Javier? Bueno, a mí me pareció muy interesante, como muy bien dices tú, traerlo a colación porque es un área de investigación con respecto a la salud cardiovascular relativamente nueva. Como todos sabemos, en lo que ahora llamamos el síndrome cardiometabólico y renal, hemos incorporado al acúmulo de tejido adiposo y de grasa como uno de los puntos importantísimos y de inicio en la enfermedad cardiovascular. Este tejido adiposo que llamamos disfuncional no solo promueve, sino interactúa con los factores de riesgo, en particular presión arterial alta y diabetes, para favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y normalmente nosotros ubicamos el tejido adiposo distribuido a través del cuerpo, o se ha puesto mucha atención a la grasa abdominal. Pero poca atención se ha puesto al tejido adiposo alrededor de los diferentes órganos, que ahora empezamos a ver su gran importancia. Lo hay alrededor de los riñones. La grasa perirrenal adquiere una gran importancia en el desarrollo de la patología renal. Y ahora nos centraremos, y este artículo, digamos, es el hilo conductor para hablar de este importantísimo tema del tejido adiposo alrededor y en el corazón. Mira, es un tejido importantísimo. Y tiene tres ubicaciones, como tú muy bien lo mencionas. Está la grasa pericárdica, está la más importante, que es la grasa epicárdica, en particular la perivascular y pericoronaria. De hecho, este tejido es nutrido por la circulación coronaria y ciertamente en menor importancia y menor grado la grasa o el tejido adiposo intramiocárdico. Pero esta grasa pericárdica y esta grasa epicárdica, que es quizá la más importante, tiene en un inicio un papel protector. Es un tipo de tejido graso que tiene un papel termoenergético. Protege al corazón y genera energía en los primeros años de la vida. Es este tipo de grasa con poco tejido inflamatorio y es un tipo de grasa más marrón. Con el paso del tiempo y la edad, esta grasa va aumentando en cantidad, se va haciendo un tejido graso blanco y rico en células inflamatorias. Y entonces, al igual que lo hemos visto en la grasa intraabdominal, este tejido adquiere una gran actividad metabólica. Y se ha visto que tiene un papel fundamental etiológico en la inflamación del endotelio y el desarrollo de aterosclerosis y de cardiopatía isquémica. Otra de las áreas de investigación importante en relación a este tejido epicárdico es en la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida inicialmente tienen una relación directa con el aumento de la grasa epicárdica.
Y al contrario, los pacientes al desarrollar falla cardíaca aumentan también en este, digamos, círculo vicioso de acúmulo de grasa epicárdica. Otra área de la fisiopatología de este tejido es el favorecer arritmias, y en la miocardiopatía arritmogénica se ha visto un aumento del papel y la importancia metabólica e inflamatoria de la grasa epicárdica. Y increíble, pero la fibrilación auricular, y hay varios artículos en este sentido, en donde los pacientes que desarrollan fibrilación auricular, inicialmente paroxística, y posteriormente permanente, hay una correlación con la cantidad de grasa epicárdica en el atrio, en el tejido periatrial. Entonces, parece tener una mucho mayor importancia de lo que nosotros sabíamos previamente. Lo importante en este artículo, claro, es el grupo de trabajo, como tú lo mencionas, de resonancia magnética, porque es quizá la técnica que nos permite, como muy bien dice el título del artículo, el visualizarla, el poder medirla, valorarla y ver cuál es el papel fisiopatológico. Lo que me gusta del artículo es que justamente hace una revisión de todo lo que estamos aquí platicando. Realmente un artículo de los que Circulation llama in-depth o a profundidad, claro, porque revisan la fisiopatología de toda esta grasa periepicárdica. Y bueno, para mencionar, desde luego, la obesidad tiene una correlación directa con el acúmulo de grasa, en particular pericárdica, pero también epicárdica, y desde luego también aunque tiene una menor importancia este acúmulo de grasa intramiocárdico, desde luego hay pacientes que desarrollan esto, pues por mencionarlo de esa misma manera, de esteatosis cardíaca. Que se ve con menor frecuencia en casos de obesidad extrema y en algunas otras patologías, pero creo que tenemos que empezar a entender que esta adiposidad disfuncional alrededor de los órganos está cada vez adquiriendo mayor papel. Debemos de aprender a caracterizarla mejor, pero además otra cosa, mi querido Marco, que hemos también visto que muchas estrategias que ahora usamos para el manejo de la obesidad, como son los agonistas de GLP-1 o los inhibidores de GLP-2, reducen la grasa epicárdica y la grasa pericárdica. Probablemente ahí esté en buena medida algunos de los mecanismos porque estos medicamentos mejoran la evolución de la falla cardíaca, disminuyen la prevalencia de arritmias y fibrilación auricular e incluso con disminución de eventos isquémicos. Es que por ahí hay alguna vía de fisiopatología, puede ser. Lo cierto es que sí se ha medido la reducción de la grasa epicárdica y pericárdica con estos componentes y pudiera tener un papel. Muy bien, Javier. Yo creo que hasta este momento podemos decir lo siguiente, es decir, todos tenemos grasa en el corazón, pero bajo ciertas condiciones isquémicas o no isquémicas, y esto lo menciona el artículo muy, muy claramente, esta grasa, sobre todo la epicárdica y la que se localiza en el ventrículo derecho, ellos hacen una mención específica a la cara anterior del ventrículo derecho. Bajo estas condiciones, esta grasa puede sufrir cambios estructurales y funcionales que pueden incluso secretar algún efecto tóxico o lipotóxico, ellos lo llaman así, al miocardio y también a las arterias coronarias, como tú lo has bien mencionado. Y esta grasa puede liberar, por ejemplo, ácidos grasos libres y pueden liberar ceramidas y otras sustancias que pueden ocasionar disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, crecimiento de la placa de aterosclerosis y fibrosis miocárdica. Es decir, pueden realmente ser un mecanismo fisiopatológico importante en la enfermedad cardíaca. Interesante, ¿no? Realmente muy interesante. Yo realmente los invito a profundizarse un poquito, revisar este artículo que sirva de hilo conductor para profundizarse un poquito más en el tema y podamos de ahí también derivarlo a otras áreas, como mencionaba yo, la grasa perirrenal, porque este tejido adiposo disfuncional está cobrando cada vez más intención. Creo que lo tenemos que entender mejor porque podemos nosotros por ahí mejorar el abordaje que tendremos con nuestros pacientes.
Javier, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. ¿Algún mensaje final de 10, 15 segundos? Nada, muy, muy interesante el conocer y entender la adiposidad disfuncional, no nada más en general en el cuerpo, sino la pericardíaca y epicárdica como algo que debemos de empezar a ver, aprender y manejar de una mejor manera. Muchas gracias, Javier. No, muchas gracias a ti, la oportunidad nuevamente. Estimados colegas, los invitamos al próximo programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.